But when there's it's not really, I don't know if it's a thought, but I don't know if I should call it a thought. When there's like a scene, for example, of my house or something that's happening there, I don't find what question could I ask. Like if I just have an image of something that's going on in my house, so I wonder if my house is safe, if I close the door, if my dogs are safe, or what question should I ask to avoid that? It's not really like a statement or something. And then I get lost really easy. You translate? Digo que cuando hay pensamientos en particular como no estoy haciendo bien esto, me es muy fácil decir, ¿es esto verdad? Y lo puedo interrumpir. Pero cuando tengo como escenas de cosas que pasan en mi casa, o pienso si cerré bien la puerta, si están bien mis perros, y esto, y lo otro, no encuentro qué pregunta hacer. No sé como que no es un pensamiento, es como una escena, como una... When this image appears, cuando esta imagen aparece, does it bring you stress or peace? ¿te trae estrés o paz? The house didn't close the door, what happened, what if? Well, more than the stress, it just gets me totally off somewhere else. Just, sí, me distrae, más que estrés, me distrae. More than stress, just distracts me. Okay. So, what question can you ask? Entonces, ¿qué pregunta puedes hacer? If this image appears, si esta imagen aparece, you can ask, who would I be without this image? Puedes preguntar quién sería yo sin esta imagen. Who am I without this image? O quién soy yo sin esta imagen. Yeah, because I was looking like for words of the thought, and there were no words. They were just like a movie or something. Okay. Thank you. That's it. Clear for everyone, no questions, no doubts. No hay dudas ni preguntas. That's good. Well, it's not a question or doubt, it's like a discovery. You have said that when we, for example, if I cannot recognize the presence, then I can fix the attention in the stillness of the body. And in other occasions I've heard you advising go back to the breath, which not very often. And creo que cuando nos ha dicho que si no reconocemos la presencia, entonces fijemos la atención en la quietud del cuerpo, o en muy pocas ocasiones lo he oído que dice que en la respiración. And just to see what happens, when I go back to the breath, it's easier for me to get lost in a dream. Like the breath used to be a tool that I used in the past because I do yoga, and it was like I was trained to do that, and now it kind of doesn't work. It's too weak. So that's just Translate. Digo que yo he hecho yoga por muchos años, estaba como entrenada a poner atención a la respiración, y ahora a veces solo por experimentar regreso a tratar de poner atención a la respiración, y eso es lo que me pierde más fácil que todo, como que la respiración ya no es un ancla lo suficientemente fuerte. Entonces era un descubrimiento. Observing the breath. Observar la respiración. Easily for the mind to wander. Es fácil para la mente divagar. Because your attention is not on the thought themselves. Porque tu atención no está en los pensamientos. Nor examining the thoughts. Ni examinando los pensamientos. Once you work with the thoughts, una vez que trabajas con los pensamientos, so if there's a different thought, it's immediately recognized. Así que si hay un pensamiento diferente, inmediatamente lo reconoces. Versus the breath or sensation. Versus la respiración o la sensación. The dream is in the mind. El sueño está en la mente. Why not to work with the mind instead of with the breath? ¿Por qué no trabajar con la mente en vez de la respiración? The breath doesn't dream.
La respiración no sueña. Then you go more direct into the cause of the dream, Entonces te vas más directo a la causa del sueño, examining if this dream is real. examinando si este sueño es real. Hmm? Si sueño nunca puede ser real. If it's a dream, it can't be real. Si sueño nunca puede ser real. A dream is not a real, not a reality. Soñar no es una realidad. The world is an appearance and not existence. El mundo es una apariencia y es inexistente. What is, if we look what is existence, Si vemos lo que es existencia, what is it? ¿qué es? Lo que siempre ha existido, What's always have been no there. tiene principio y final. And it doesn't have an end nor beginning. We can go in different directions to existence. Podemos ir en diferentes direcciones en la existencia. When the thought dissolves, Cuando el pensamiento se disuelve, existence remains because it always exists. la existencia permanece porque siempre existe. Before a thought appears, Antes de que un pensamiento aparezca, existence is. la existencia es. And when a thought appears, Y cuando el pensamiento aparece, existence remains, la existencia permanece, except it might be in the background, pero excepto que puede estar en el fondo, because the attention of the mind is on the thought, not on existence itself. porque la existencia de la mente está, porque la atención de la mente está en el pensamiento, no en la existencia en sí. Existence La existencia implies omnipresent. implica omnipresencia. It exists by itself, Existe por sí solo, in itself, as itself. en sí mismo, por sí mismo. Anything that appears and disappears has no real existence. Cualquier cosa que aparezca y desaparezca no tiene existencia real. You ask what is existence? Hmm? You ask what is existence, and what I see is that it's the most basic. I can't call it thing. It's the most substratum. Tú preguntas qué es lo que es existencia y lo que yo veo es que es lo más básico y no podría decirse que es una cosa, sino como un sustrato. Existence is the substratum. La existencia es el sustrato. It's the base that on everything appears on that base. Es la base en lo que todo aparece sobre esa base. Without this base, Sin esta base, the appearance of an illusion cannot appear, la apariencia de una ilusión no puede aparecer cannot begin. y no puede empezar. So, who you are is existence. Así que lo que tú eres es existencia When the thought or the story ends, y cuando el pensamiento o la historia termina, existence remains as you. la existencia permanece como tú. Before a thought Antes de que un pensamiento and the movement of the mind appears, y el movimiento de la mente aparezca, existence is as it is. la existencia es como es. And it remains as existence even when the thought appears. Y permanece como existencia aunque el pensamiento desaparezca. Because existence is not affected by any thought or story of the mind. Porque la existencia no es afectada por ninguna historia de la mente.
What is unreal is unreal. Lo que no es real no es real. Even if it has been experienced Aunque haya sido experimentado for a long time by all. por un buen rato por todos. Neither in the waking state Ni en el estado despierto or in dream o el sueño is there a real world. hay un mundo real. Is that a play of words? That's saying what it's unreal, even though when you have experimented it? How can you experiment something that it's unreal? Is that... Creo que sí es un juego de palabras de que si algo no es real, no es real, y no es real aunque lo hayas experimentado. Entonces, ¿cómo puedes experimentar algo que no es real? When you experience the reality which is you. Cuando experimentas la realidad que eres tú. In reality, En realidad there is no world, no hay mundo, no thoughts. no pensamientos. Then anything other than that reality Entonces otra cosa que esa realidad is just appearance of a thought. es solo la apariencia de un pensamiento. If you really watch closely every thought, Y si ves de cerca un pensamiento, you recognize that the thought is not real. reconoces que el pensamiento no es real. There is no real thought. No hay pensamiento real. Check one. Give one example that a thought that is real. Checa uno, da un ejemplo de el cual el pensamiento sea real. You have any? ¿Tienen alguno? I'm a mother. Soy una madre. Is it real? ¿Es verdad? Or just imagine ¿O solo es imaginado? that I'm a physical form Que soy una forma física and I am a mother of another form. y que soy una madre de otra forma. Check. Challenge this. Chequen y reten esto. Any thought that is real. Cualquier pensamiento que sea real. Cuando discriminamos, when we discriminate, that thought is real. ¿No? Ese pensamiento es real. Discriminamos con un pensamiento. We discriminate with that thought. Okay, what thought is real in the discrimination? ¿Qué pensamiento es real en la discriminación? This is really good. When you share, it enables all the mind or one mind to realize what it has to realize. Esto es bueno cuando compartimos, la mente se da cuenta de lo que tenemos que darnos cuenta. Can you translate please what she said? I said that the thought with which we discriminate, that thought could be real, because when we said I'm not this other thought, we are using a thought to discriminate. Lo que digo es que cuando discriminamos y decimos yo no soy este otro pensamiento, pues estamos utilizando un pensamiento para discriminar. Entonces este otro pensamiento con el que discriminamos sería verdad. Okay, so what is the thought that discriminate? I'm not this? Thought. Okay, so let's break it. I am. Vamos a romperlo. Yo soy. Not Yo no soy this thought. este pensamiento. I'm not this thought. Yo no soy este pensamiento. What's real in this I am not this thought? 4 thoughts. ¿Qué es real en este yo no soy este pensamiento? 4 pensamientos. You write it down
escríbelo, You look at these thoughts. ve estos What pensamientos really, find a real thought in I am or not, and this or thought. y encuentra un pensamiento real en yo no soy este cuerpo, este pensamiento. It's just a knife. Es solo un cuchillo. That's why the metaphor is, the illusion is like a thorn, Es por eso que la metáfora es que la ilusión es como una astilla and you take another thorn y tomas otra astilla to take that thorn out, and you throw both of them. para sacar esa astilla y luego tiras las dos. Ok, sí. Okay? The only reason what it might appear, La única razón por la que podría parecer, what appears to be maybe real, lo que parece ser real, is that you are actually discriminating. es que tú realmente estás discriminando, That there is an I que hay un yo that is doing this action. que está haciendo esta acción. Okay? Because the identification said, I am the doer and experiencer of pleasure and pain. Porque la identificación es que yo soy el hacedor de el que experimenta este placer y este dolor. I am a doer implies also I am a thinker. Yo soy el que hace e implica también yo soy el que piensa. Yet, right now, Y ahora, who are you? ¿quién eres tú? Although the mind would answer, Aunque la mente puede que conteste the experience is not of the mind. que la experiencia no es de la mente. Who are you? What is the experience right now? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es la experiencia ahora? El que observa. The watcher. And okay, if you don't move, Y si no te mueves, what is the watcher watching? ¿qué es lo que está observando el observador? No está observando nada. Puede. He's not watching anything. It is watching itself only, Sí se está viendo a sí mismo solo, isn't it? ¿no? Sí. Okay. Es como. Es solo que no lo reconozco como que se está viendo, sino como que se está sintiendo. I'm not feeling it as if it was watching, but sensing it. Okay. This is who you are, Ok, esto es lo que tú eres, and then the movement, y entonces el pensamiento, due to the I thought, debido al yo pensamiento, appears to be similar aparece ser similar and not different from who you are. y no diferente de quién eres tú. So the sense of who you truly are appear to be moving to the one who is thinking. Así que la sensación de quién tú realmente eres parece estar moviéndose de quién tú eres. And then what happens when discrimination happens, Y lo que pasa cuando la discriminación pasa it appears like you're doing the discrimination, es que parece que tú estás haciendo la yet discriminación, you never move. pero tú nunca te mueves, You're not doing anything. tú no estás haciendo nada. The mind is movement, that's clear. La mente es movimiento, eso es claro, Yet the movement is not you. pero el movimiento no eres tú. That's where there's a sense still of identification. I am discriminating. Es por eso que hay el falso sentido de discriminación, de que yo, una falsa sentido de identificación, de que yo soy el que está discriminando. Discriminate even that. Discrimina incluso eso. I'm not the one who discriminates. No soy el que discrimina. I'm not the movement of the mind. No soy el movimiento de la mente. I'm not the movement of thought. No soy el movimiento del I'm pensamiento. not a thought that appears and No disappears. soy el pensamiento que aparece y desaparece. I'm not the one who identifies with the I thought. No soy el que se identifica con el yo pensamiento. I'm not an I and not a thought. No soy yo y no soy un pensamiento.
I'm not the mind which thinks. No soy la mente que piensa. I'm not the mind which imagines. No soy la mente que imagina. Keep discriminating that. Continúan discriminando eso. With the awareness Con la conciencia that you're not the discriminative factor. de que tú no eres el factor discriminatorio. By knowing, having the glimpse, and Sabiendo. knowing that you're absolutely still. Sabiendo y teniendo el vistazo de que tú eres la absoluta quietud. That which is absolutely still, Eso que es absolutamente quieto, it knows itself by itself, se conoce a sí mismo por sí mismo, without a thought. sin un pensamiento. Y también sin un pensamiento puedes dejar lo que no es, ¿no? And also without another thought it can leave what is not. I had this experience today that I realized that I didn't use the sentence to discriminate, que también sin un pensamiento puede dejar lo que no es. Digo, porque tuve esta experiencia hoy de me di cuenta que no utilizaba el otro pensamiento de decir yo no soy este pensamiento, sino que en realidad la mayoría de las veces es solo observar el pensamiento que apareció y en ese momento dejarlo. It's just like most of the times what I do is like observe the thought that appear, and when I realize that there was a thought that appears, then I just leave it and don't discriminate. And today That's a discrimination. Eso es discriminación. it could be another type of discrimination, because I try in a moment when you said if you cannot feel the stillness, keep discriminating. I did, and I did the question, but when I did it, it feels like before, like if the thought were lighter, and when I asked, the question was heavier. And then dice que es discriminación, entonces yo le digo si puede ser como otro tipo de discriminación, porque noté una diferencia que cuando pregunté ¿es este pensamiento real? Noté que la pregunta era como que más densa que el pensamiento. No sé si tiene sentido. It can be. Puede ser. If the thought is not really materialized, Si el pensamiento no está materializado and you ask, is it true? y se pregunta si es verdad, Maybe the question is more dense, gross, than the thought, the image before. tal vez la pregunta es más densa que la imagen anterior. Just realize Solo dense cuenta, discrimination can be passive or active. la discriminación puede ser activa o pasiva. When you see the thought, Cuando ves el pensamiento, that means it's not awareness sees the thought. eso no significa que la conciencia ve el pensamiento. Awareness, which is absolute, La conciencia que es absoluta is not aware of any thought. no está consciente de ningún pensamiento. Don't be mistaken. No se equivoquen. Okay? It is still of the mind. Es todavía de la mente. It just discriminates that thought. Solo discrimina ese pensamiento. The eyes is able to recognize the difference between two objects without thinking about it. El ojo puede reconocer entre dos objetos sin ni siquiera pensarlo. The mind is able to recognize a thought
La mente es capaz de reconocer un pensamiento and because in the mind or inside a thought y porque dentro de un pensamiento there is the seer, seen, and the seer, the seen, and the seeing inside. está el que ve, lo que se ve y lo que se ve en dentro. Or the witness, that which is witnessed, O witnessed, o el testigo que está siendo atestiguado and the witnessing y lo que se atestigua inside the thought itself. dentro del pensamiento en sí. That's how it creates this illusion that I am watching the thoughts. Así es como se crea la ilusión de que yo estoy viendo los pensamientos. When there is the seeing of the thought, Cuando está el observar del pensamiento, there can be the recognition that the thought is not real. puede haber reconocimiento de que el pensamiento no es real. And that is discrimination already. And this is a discrimination that is not active. Y esto es una discriminación que no es activa. Means there is no I'm not this thought. Significa que no hay no soy un pensamiento. There is no movement. This thought is not real. No hay movimiento, este pensamiento no es real. No additional thought to that prior thought. No hay un pensamiento adicional a ese pensamiento prioritario, anterior. Yes? This recognition is from the mind. Este reconocimiento es de la mente. That's right. Eso es verdad. So the mind recognizes itself that it's not true, that Así she que is not real. la mente se reconoce a sí misma que no es real. Yes. Sí. It's the Buddhi recognize the ego. Es el Buddhi el que reconoce al ego. The higher mind recognize the lower mind. La mente elevada reconoce a la mente inferior. We'll read today in the non-dual Hoy leímos en el non-dual what we started already 2 evenings before. lo que ya empezamos hace 2 noches. We're opening the chapter of hearing the knowledge and its importance. Abrimos el capítulo de escuchar el conocimiento y su importancia. So we'll touch that. Así que tocaremos eso. What do you mean when you say a thought materializes? That it evolves? ¿Con qué te refieres a que el pensamiento se materializa, que evoluciona? Sometimes the thought, you don't see clearly what the image is. A veces con el pensamiento no ves la imagen claro, Yet there's still a movement, there's a notion of activity. pero hay un movimiento, hay una noción de actividad. And then suddenly you see the image, Y de repente ves la a imagen, picture, una imagen, which is the house. que es la casa. An image that is more of the objects of the world. Una imagen que es más de los objetos del mundo. This means the thought materialized. Eso significa que el pensamiento se materializó. So then I have to apply the discrimination even before it materializes. But if it's just... You can't. No, that's what I was going to say. I don't even know, but I just know there's something in there like bubbling, but there doesn't have a shape. So I cannot even ask. Does that make sense? Así que tengo que discriminar antes de que se materialice y dice que no. Entonces, Sí, digo que a veces no encuentro el pensamiento y no veo la imagen, pero siento ahí como algo burbujeando ahí que I don't know what to do with it. Discriminate. What do I say? What I'm doing without this bubbling? entonces digo, ¿quién soy yo sin este burbujeo? What I'm doing without this motion? First of all, discrimination, majority of the time happens after. Primeramente la discriminación, la mayor de las veces pasa después. Yeah. First the thought appears, Primero un pensamiento aparece, then discrimination happens after that appearance. luego la discriminación pasa después de la aparición. Okay? Or O if there's discrimination that is continuously, si hay discriminación que es continua, it's just the thought of the discrimination. It doesn't discriminate any thought in particular. es solo un pensamiento, la discriminación no discrimina un
pensamiento en particular. I'll give an example so it will be clear. Voy a dar un ejemplo. A thought appears. Un pensamiento aparece. This is very important. Esto es muy importante. Discrimination comes after. La discriminación viene después. This thought Le dice, este pensamiento is not real. no es real. Or another discrimination, I'm not the one who's thinking this thought. O otra discriminación, no soy el que está pensando este pensamiento. Okay? And then another thought can come and discriminate. I'm not even the movement of this mind. Y entonces otro pensamiento puede llegar, no soy ni siquiera el movimiento de esta mente. Three thoughts that discriminated after that particular thought that it's very important. 3 pensamientos se discriminaron después de ese pensamiento que es muy importante. Or it's very important O es muy importante. and you ask the question, is it true? Y haces la pregunta, ¿es verdad? Then you come to see if it's true or not. Y verás si es verdad o no. Okay? Or it's very important O es muy importante and the mind question, who would I be without this thought? y la mente cuestiona, ¿quién sería yo sin este pensamiento? Or O no thought is appearing no hay ningún pensamiento except discrimination itself. excepto la discriminación. I'm not the thought which thinks. No soy el pensamiento que piensa. I'm not the I thought. No soy el yo pensamiento. I'm not an appearance. No soy una apariencia. I'm not that which perceives the world. No soy eso que percibe el mundo. I'm not the thinker. No soy el que piensa. I'm not the doer. No soy el que hace. I'm not the experiencer No of soy el pleasure que and pain. experimenta el placer y el dolor. That's discrimination. Eso es discriminación. Means the only thing that appears is the discriminative factor in that moment. Significa que lo único que aparece es el factor Means it discriminatorio. doesn't give any room and space for other thoughts to surface. Oh, I No was gonna deja ask. espacio para que otros pensamientos vayan a la superficie. So I actually don't have to wait till it materializes to apply the discriminating factor. I don't. Entonces no tengo que esperar a que el pensamiento sea más denso o se materialice para poder aplicar la discriminación. Right. Okay. And when this happens, Y cuando esto sucede, this is undoing the misidentification. esto está deshaciendo la falsa identificación. The mind doesn't have to identify and have to then undo itself. La mente no se tiene que identificar y luego deshacer. Keep undoing the identification. Sigue quitando la identificación. The more it's continuously, Mientras más es continuo, the faster the undoing happens. más rápido se hace el desvanecimiento. Yes. Porque cuando discrimina un pensamiento, eso es deciso que no es importante, que no es real, luego vuelve a parir. Why do I discriminate a thought and then it appears again? It may be because it has energy behind it, Puede ser porque tenga energía atrás de él, maybe because you have not the real you. puede ser porque no el tú real Believe that thought to be real for some time. cree que ese pensamiento es real por algún tiempo, ya lleva creyendo. And the discrimination is just, it discriminates in that moment, yet it has energy, force behind, so it's like a spring jumps back up. Y la discriminación sucede en ese momento, pero como le queda energía aún al pensamiento, puede volver a surgir. That's how forgetfulness works. Así es como ocurre el olvido. ¿Cómo ocurre el olvido? No entendí. How Forgetfulness, one moment, do you recognize the stillness? el olvido. Por un momento reconoces la quietud Yes. And then you recognize that it is you?
Y luego reconoces que eres tú. There's a knowing that this is who you are, Hay un saber de qué es lo que realmente eres, or not yet. o todavía no. Pequeños momentos. Glimpses. Okay. Ok. Does it experience, the experience is real, ¿Y la experiencia es real? or you imagine the experience? Nada real. Real. Now you see that the thought appear, you recognize that the thought is not real? Ahora ves que el pensamiento aparece y ves que no es real. Sí. And then, in that moment, there's the recognition. Y luego en ese momento hay el You reconocimiento. recognize that it's like a dream. Reconoces que es como un sueño. And then you go out, Entonces te vas afuera and then the same thought appears, and you think it's real. y el mismo pensamiento aparece y piensas que es real. Means you forgot already what you realized about the thought, that it's not real. Significa que ya olvidaste lo que sabías del pensamiento, que no era real. That's one layer of forgetfulness. Esa es una capa del olvido. This is Vuelvo a pensar porque me olvido que no era real. So I think again because I forget that it was the real. thought appears, El pensamiento aparece and the mind gets attached to it y la mente se apega a eso. because it's out of habit believes this thought to be real. Porque por hábito cree que este pensamiento es real. Yeah? Y cuando ese pensamiento tiene una energía atrás, como lo mencionaste, y esa energía quedó grabada en la mente, se apegó a esa idea. One second. And when I thought has this energy in the back and the mind gets attached to it, ¿Cómo es que puede entrar la parte del olvido si al final fue una experiencia traumante a la mente, ¿no? how does this forgetfulness enters if it is like trauma to the mind? How can we apply this forgetfulness? ¿Cómo podemos aplicar este olvido? O, The forgetfulness ¿Cómo is entra? ignorance. el olvido es ignorancia, It's not forgetting a trauma. no es olvidar un trauma. If you want to break free of a trauma, Si quieres liberarte de un trauma, when the images of the trauma appears, cuando las imágenes del trauma aparezcan, if you can see when they appear that they are not real anymore, si puedes ver que no son real todavía, means they're playing themselves out significa que se están manifestando in the imagination only, like a dream. en la imaginación solo, como It's un no sueño. longer the experience you're having Ya no es la experiencia que estás of the teniendo trauma. del trauma. You start to separate the experience from the memory Empiezas a separar la experiencia de la memoria and the image that appears in that moment. y la imagen que aparece en ese momento. That's a beginning of separating. Eso es un principio de separar. If you can discriminate between the image Si puedes discriminar entre la imagen and the content of the image, y el contenido de la imagen, means the image of the trauma significa que la imagen del trauma means it's a picture. es como una foto. Yeah, the picture is already frozen. A picture, if you look at it, it's frozen, right? La foto, si la ves, está congelada. Si Yeah, ves it's una not imagen, moving. no se está moviendo. Now, the picture itself Ahora la foto por sí sola has a content inside. tiene un contenido dentro. The image of the picture La imagen de la foto appears in the present moment aparece en el presente momento or in the presence of who you truly are. o en la presencia de quien realmente The eres. content El contenido is about the past. es sobre el pasado. Means the past is not happening anymore. Significa que el pasado no está pasando. ahora. Past means always it's past, it's over. Pasado significa que ya pasó, que se acabó. So the content of the trauma Así que el contenido del trauma is imaginary right now. es imaginario ahora. Do you follow? ¿Lo sigues? If one can discriminate that, they break free of the grip of the illusion of a trauma.
Si uno puede discriminar eso, se rompe de las garras del trauma. I've seen it happen with people that had trauma from wars. Lo he visto con gente que ha tenido trauma de guerra. That they had the pictures of the people with no head and different things playing over and over again. Que tienen las imágenes de la gente sin cabeza y Different things they saw in the war. diferentes cosas que vieron en guerra. They couldn't break the grip until they saw No what I was mentioned, that it was just images, no more happening. No podían romper el lazo. Like Grip. no podían romper el agarre hasta que nos dieron cuenta que era solo un Images. sueño, imágenes. The moment they were able to see that it's images, El momento que pudieron ver que solo eran they didn't imágenes, try to fight it and resist it. no trataron de combatirlo ni resistirlo. Then whatever charge emotional was following after this image Entonces la carga emocional que seguía después de esta imagen released itself. se liberaba That's it, they broke free. y así eran libres. O sea, si analizaban la figura y la dejaban ir después, si la sentían la imagen y después la dejaban ir. So they felt the image and then they let it go. They didn't let go, they just saw the image is not real anymore. No lo dejaron ir, solamente vieron que la imagen no es real. Sometimes it works there in reverse. A veces pasa al They revés. couldn't see the image. No podían ver la imagen. Then the emotion was flooding them. Entonces la emoción estaba surgiendo. If they are allowed to fully experience this sensation, Si permiten experimentar realmente esta sensación, suddenly all the images were coming into the surface. de repente todas las imágenes venían a la superficie. If they had enough presence Si tienen suficiente presencia to see it and not get lost in it, para verlo y no quedarse dormidos en eso, it's finished. está terminado. Hmm? And it works on everything. Y funciona en todo. It doesn't matter what's the trauma the mind is imagining is. No importa cuál sea el trauma que la mente esté imaginando. I want to share something. Yo quiero compartir algo regarding this theme, acerca de este tema. Once I was driving, then my mind started obviously working. Una vez estaba manejando y obviamente mi mente empezó a trabajar, a tener muchos pensamientos, projections, and I get lost in the dream y me perdí en el sueño. Y empecé cada vez a pensar en cosas que me acercaban a un trauma mío. And I started to get closer to a thought that reminded me of trauma, that was a trauma. Y cuando ya llegué al punto de empezar a sentirme mal, when I get to the point that starting to feel bad, yo discriminé eso, ¿no? O sea, el trauma, como que no era este cuerpo, que no me había pasado, que no soy este cuerpo. Then I discriminated, but that I wasn't this body because the trauma was of this body. Body related. Body related. Entonces, Trauma is only body related. el trauma era con relación al cuerpo y cuando llegué al pensamiento del trauma discriminé que no era este cuerpo. And suddenly it felt it like from the root I cut something very big and I felt very liberated. Y luego sentí que de raíz quité algo que sentí como una sensación de liberación desde adentro, como as if something very heavy started to vanish into small things, como si algo muy pesado se desvaneciera en cosas muy pequeñas. The worst thing that ever happened La peor cosa que ha pasado
What is it? ¿Qué es? Believing a thought to be real. Creer que un pensamiento es real. The worst thing that can ever happen La peor cosa que puede pasar is believing a thought to be real. es creer que un pensamiento es real. That's it. Eso es todo. I think I don't know if I understood it wrong, but creo que es respecto a tu pregunta, a ver si yo entendí bien. What I understood he originally asked was that if out of habit, if out of habit the mind believes that the thoughts are real, and then suddenly you apply the discrimination, and then you shock the mind with the realization that that thought is not real, does that impact isn't strong enough to cause a shock or a trauma in the mind for her to never forget it again? Never forget what? The To not discrimination? fall back into the forgetfulness? That's what I think he was asking, and it made me feel the same. Like, why the forget? You see, once the mind experiences the truth, it causes an impact on the mind. So if this impact is strong enough, why would you forget again? Bueno, se ha dicho que la mente tiene el hábito de creerse que los pensamientos son reales, pero que una vez que empiezas a despertar y a confrontar a tu propia mente con la discriminación, esto le causa tal impacto a la mente que debería recordar ese impacto y no volver a caer en el olvido. ¿Por qué pasa eso? Does that mean the discrimination is not properly applied? Or does that mean the habit is just stronger? ¿No significa que la discriminación está bien hecha o significa que el hábito es todavía mucho más fuerte que el impacto? Digamos? First of all, we don't know. Entonces que nada no sabemos. There's forgetfulness, Hay olvido and there's discrimination, y hay discriminación. and then maybe there's awakening, and there's never forgetfulness. Y tal vez haya despertar y nunca olvido. Nobody knows. Nadie lo sabe. You can't know the future No puedes saber el futuro because there's no future. porque no hay futuro. So where the future appears to be in the imagination. Así que donde aparece ser el futuro en la imaginación. So future is imaginary. Así que el futuro es imaginario. There is no real future. No hay futuro real. The only reason why I think there is a future La única razón por la que creo que hay un futuro because I imagine it, es porque lo imagino, isn't it? ¿no? Yeah? Do you imagine what you're going to do tomorrow? ¿Imaginas qué vas a hacer mañana? You already imagined tomorrow Ya imaginaste mañana, based on yesterday, basado en el ayer, in the past. en el pasado. Yet all of us just imagine tomorrow. Pero todos imaginamos mañana. And we collectively agree that what we imagine tomorrow is real. There will be tomorrow. Y colectivamente estamos de acuerdo que va a haber un mañana. Yet already collectively Pero ya colectivamente we imagine it lo imaginamos. because the mind collectively is believing the dream to be real. Porque la mente colectivamente cree que el sueño es real. So if you start going around people and ask, is there tomorrow? Así que si van y le empiezan a preguntar a la gente si hay mañana, You see what they answer. pues vean lo que responden. Very few will tell you that it doesn't exist tomorrow. Muy poco les dirán no existe mañana. You're dreaming tomorrow. Tú estás soñando mañana, el mañana. In the hearing, En el escuchar,
the disciple asks him, what is the path of inquiry? El discípulo le pregunta cuál es el camino de la examinación, introspección. And the master says, Y el maestro dice, the path of inquiry el camino de la introspección is hearing the knowledge, es escuchar el conocimiento, reflecting upon it, reflexionar acerca de él, meditation, meditación and blissful peace. y paz dichosa. Hearing the knowledge, Escuchar el conocimiento, and the nature of hearing the knowledge is says over and over and over again. y la naturaleza de escuchar el pensamiento es, el conocimiento es una y otra vez. That leads to reflecting upon it. Eso te lleva a reflexionar acerca de él. Hearing the knowledge removes the ignorance. Escuchar el conocimiento remueve la ignorancia. Reflecting upon the knowledge removes doubt. Reflexionar acerca de él remueve la duda. And the meditation is one-pointedness of the mind, it's concentration. Y la meditación es un punto en el que la mente está concentrada. That removes the misidentification with the body and the mind. Eso remueve la falsa identificación con el cuerpo y la mente. And then one remains as blissful peace, which is who they truly are. Y entonces uno permanece como paz dichosa, que es lo que uno es. This is where in life there's only two paths. Es aquí donde en la vida hay dos caminos, The path of everyone begins that path. y donde todo el mundo empieza ese camino. Ignorance, doubt, and error. La ignorancia, la duda y el error. Ignorance, they forget who they are. Ignorancia es olvidar quién eres. This is why they imagine they are born in a physical body. Es por esto que imaginas que naces en un cuerpo físico. And then there is doubt. Y luego está la duda. And then it leads to error, misidentifying with the body and the mind as who they are. Y eso te lleva al error con una falsa identificación de lo que realmente eres. The knowledge El conocimiento removes the ignorance. remueve la ignorancia. Light removes the darkness. La luz remueve la oscuridad. Direct experience La experiencia directa of who you are removes the misidentification with the body and the mind to be you. de quién eres remueve la identificación con la mente que no eres tú. Hearing the knowledge removes ignorance. Escuchar el conocimiento remueve la ignorancia. Reflecting upon the knowledge removes the doubt. Reflexionar acerca del conocimiento remueve la duda. Doubt means, is it real or not real? Is this who I am, or I am the one who's thinking who I am? La duda significa, ¿es este quien soy o soy el que está pensando? In the beginning, when there's glimpses of direct experience of who you are, Al principio, cuando hay vistazos de quién realmente eres, the mind has doubt. la mente tiene duda, Because the experience is not of the mind, it's beyond the mind. porque la experiencia no es de la mente, es más allá de la mente. And then the mind doesn't know. Y la mente no sabe, What is this? ¿qué es esto? Okay? This is the path of inquiry into the self. Ese es el camino de la introspección. In different traditions, they might say the path of fear and the path of love. En diferentes tradiciones dirán el camino del amor o el camino del miedo. Path of fear is identifying to be a separate entity. There's always fear. El camino del miedo es cuando te identificas con una identidad separada, entonces siempre hay miedo. The path of love, El camino del amor it's first free of identification. está primero libre de identificación. Means there's expression of love, harmony, flow, ease, Significa que hay una expresión de amor, armonía, paz. and it's devotion into your devotion into inquiry to your true nature. Y es una devoción a la introspección de tu verdadera naturaleza. That's devotion. Eso es devoción. Inquiring into one's true nature is devotion, which is the highest love. La introspección en la naturaleza de lo que uno es devoción y es el amor más puro y alto, Because it's unconditional love. porque es amor incondicional. Yes? ¿Sí? That's the hearing. Eso es escuchar. And he asked him different questions. I'd like to continue where we stopped.
Y pregunta diferentes cosas. Me gustaría continuar donde paré. He asked him, who is the non-dual self? Él le pregunta, ¿quién es el ser que no tiene dualidad? He answers the master. Y el maestro responde, It is consciousness beyond the gross, subtle and causal body. es conciencia más allá del cuerpo sutil, Gross, denso, subtle sutil and causal body. y cuerpo causal, Apart from the 5 sheath coverings. aparte de las 5 capas, And witness of the waking, dream and sleep states. y testigo de los estados despiertos, soñando y profundo, sueño profundo. He asked him, who is this self? Él le pregunta, ¿quién es este ser? And he answered. Y él responde. The first 3, he says, it is consciousness is beyond. Los primeros 3 dice la conciencia más allá, It's beyond the 3 bodies, más allá de los 3 cuerpos, gross, subtle and causal body. el denso, sutil y causal. Then he says it's apart, separate, different than the 5 coverings. Entonces dice que es separado, aparte de las 5 cubiertas, And it is the witness of the 3 states. y es el testigo de los 3 estados, Waking, dreaming and deep sleep state. el estar despierto, el soñando y el sueño profundo. Because each word he's pointing to the closest experience. Porque cada palabra está señalando hacia la experiencia directa. One, it's beyond the body. Una está más allá del cuerpo, The second, it's separate, apart from the coverings. la segunda está separada de las cubiertas And it's witness of the 3 states. y es testigo de los 3 estados. Then he goes and he has to explain what is these 3 bodies. Entonces tiene que explicar qué son estos 3 cuerpos. And then the disciple asks, what can be beyond this gross, subtle and causal body? Y entonces le pregunta al discípulo qué puede estar más allá de este cuerpo sutil, denso, Gross denso, sutil and y causal. causal, el cuerpo causal. Because he's going in the order from the gross to the subtle. Porque está yendo en el orden de lo denso a lo sutil. And he said, the gross body Y dice que el cuerpo denso is made of skin, blood, muscles, está hecho de piel, cuerpo, de piel, músculos, huesos, fat, grasa, bones, huesos, nerve and lymph. nervios And lymph, y lymphatic, lymph. Sistema linfático. It is born and dies, Nace y muere and it is like a wall insentient. y es como un Wall, Pared. wall. incendio. Insentient means No sintiente. Y es como una pared que no siente. not conscious of itself, Significa que no es consciente de sí mismo and it's not alive. y no está vivo, Yeah? Like a pot. como un barro. It is an object of the senses. Es un objeto de los sentidos. Now he described what is the gross body. Ahora describió qué es el cuerpo denso. First of all, it's not a conscious entity. Primero que nada, no es una entidad consciente. It's not alive like the mind thinks it is. No está vivo como la mente cree que está. And it's object of the senses. Y es un objeto de los sentidos. Means when the senses doesn't perceive this object, this object does not exist. Significa que cuando los sentidos no perciben este objeto, el objeto no existe. Why is they put it this way? ¿Por qué lo ponen de esta forma? The sage put everything
in its place as it is. Los sabios ponen todo en su lugar como es, Not the way the mind imagines it to be. no la forma que la mente imagina que Just the es, way it is. solo la forma que es. The gross body is just flesh, bones, fat, nerve, nothing. El cuerpo much. denso es solo músculos, hueso, carne, nada. Okay? Now he goes to the subtle body. Ahora va al cuerpo sutil. The subtle body is known as mind, El cuerpo sutil es conocido como mente and it functions in two modes, I and this mode. y funciona en dos modos, el yo y el esto. I, the single mode, this is the multiplicity. Yo es el modo singular y esto es la plural. Watch how the mind speaks. Vean cómo la mente habla. I'm hungry, Tengo hambre, my body, I have pain, tengo dolor, I have pain. tengo dolor. My experiences, Mis experiencias. this is all projections, multiplicity. Todo esto es proyecciones. My feelings, Mis sentimientos. my thoughts, these are all projections. Mis Anytime it's pensamientos. my, Cada vez que es mi, it's projections. son proyecciones. When you talk, I say, this is me. Cuando digo esto soy yo, Watch your body, your hands, where they're pointing at. vean dónde señalan sus manos. Me, Yo, yeah, pointing at the body. señalan un cuerpo. My child. Mi hijo. They talk about somebody else, I say, my child. Están hablando de alguien más, pero dicen mi hijo, My object. mi objeto. This is mine. Esto es mío. Yeah. This Esto is mine. es mío. Multiplicity. This is how the mind accumulates more and more ideas to be itself. Multiplicidad. Esto es como la mente acumula más ideas para que sean de ella misma. So watch how the mind, which is not you, speaking through this body. Así que vean cómo la mente, que no eres tú, habla a través de este cuerpo. Watch how it says, when it says I and when it says me, my, mine. Vean cuando dice yo o cuando dicen esto es mío. Me, my, mine. Esto es mío, mío. I don't know in Spanish how it is. In English it would be my hand, En inglés sería mi mano and then this hand is mine. y después esta mano es mía. Yeah? This is the multiplicity. Esta es la multiplicidad. Okay. Pluralidad. The single mode is veiling, the multiplicity is projection. El modo singular es el velo y el modo plural son las proyecciones. Projections only multiply. Las proyecciones solo se multiplican. Veiling covers who you are. El velo cubre quién eres. These two modes, Estos dos modos, together with the 5 pranas, juntos con los 5 pranas, with the 5 senses, con los 5 sentidos and 5 organs of action, y los 5 órganos de acción, transmigrate to other bodies and worlds. transmigran a otros cuerpos y mundos. He's talking about the subtle body, nothing physical. Está hablando de un cuerpo sutil, nada físico. Means in the dream, Significa que en el sueño there is the subtle body, está el cuerpo sutil nothing, there's no physical body there. y no hay cuerpo físico ahí. Yeah? In the dream, the two modes of the mind, either it's projecting, En el sueño, los dos modos de la mente, aunque que ya sea que esté proyectando, the moment it's projecting, there is a veiling working there to cover the source. el momento que hay proyecciones hay un velo ahí que cubre la fuente. Now it's projecting, there is a physical form, Ahora está proyectando que hay una forma física, because through the senses it perceives the 5 limbs, it Por- imagines it, porque por los sentidos imagina los 5 limbs, organs of actions, hands and legs, los 5 órganos de acción, manos y pies, okay? And due to prana, y debido al prana, it believes there is life to this subtle body, cree que hay vida a este cuerpo sutil, yeah? Because prana gives life to a physical form. porque el prana da vida a una forma física. Yeah? When the prana goes out of the physical body, we call the body as dead.
Cuando el prana se va del cuerpo, llamamos al cuerpo un cadáver. Except these 17 parts he talked about Excepto que estas 17 cosas de las que habló is the subtle body. son el cuerpo sutil. Means it's all in the thought, nothing to do with the object. Significa que todo está en el pensamiento, nada que ver con el objeto. This subtle body Este cuerpo sutil travels from one body to another body and other worlds viaja de un cuerpo a otro cuerpo y otros mundos, because it travels in space porque viaja en el espacio as a separate individual entity como una entidad separada that it imagines it to be real. que imagina que es real. You understand that? ¿Entienden eso? Now he goes to he said the subtle body Aquí dice el cuerpo sutil transmigrate to other bodies or worlds, transmigra a otros cuerpos o mundos, always remaining within a gross body. siempre permaneciendo en un cuerpo It denso, experiences pleasures and pain. experimenta placeres y dolor. Pleasure and pain is in the mind, Placer y dolor están en la in mente, the subtle body, en el cuerpo sutil, because it imagines it is a physical form. porque imagina que es una forma física. Yeah. Now he goes to the causal body. Ahora vamos al cuerpo causal. He says the beginningless, neither real nor unreal, Dice the beginningless without beginning, sin principio, neither real nor unreal, ni real ni irreal, neither, okay, real nor unreal, irreal, ni real ni irreal, and indescribable ignorance, ignorancia indescriptible, manifest these subtle and gross bodies, manifiesta este cuerpo sutil y denso, and is therefore said to be the causal body. y es por esto que es el cuerpo causal. The causal body El cuerpo causal basically manifests básicamente manifiesta the gross and subtle bodies. al cuerpo sutil y denso, Except from the causal body, it manifests first the subtle, then the gross body. excepto que el cuerpo causal primero manifiesta el cuerpo sutil y luego el denso. And he basically described its beginningless ignorance. Y básicamente describe su ignorancia Beginningless. Sin principio, Because it comes from the source, porque viene de la fuente and the source has no beginning and no end. y la fuente no tiene principio We ni do fin. not know when the ignorance began. No sabe cuándo empezó la ignorancia. Yeah? And because it's so subtle, the mind cannot describe it. Y porque es muy sutil, la mente no puede describirla. The sages therefore say it's indescribable. Los sabios dicen que es indescriptible. This causal ignorance is indescribable. Esta ignorancia causal es indescriptible And it's causing this subtle and gross body. y está causando este cuerpo sutil y denso. It's before the mind. It's before the mind really materialized that you can actually see it as images. Es antes de que los pensamientos se materialicen, que los puedas ver como imágenes. Therefore, when the mind goes out, Por eso cuando la mente va afuera, the causal body cannot be seen. el cuerpo causal no puede ver visto. The subtle body cannot be aware of the causal body. El cuerpo sutil no puede estar consciente del cuerpo Abiding in the causal. source, the causal body is burnt in it. Mantenerse en la causa, el cuerpo... Abiding in the source. Mantenerse en la fuente, The causal body is burnt. el cuerpo causal está quemado, es quemado. So the causal body is the cause of the dense and the subtle. Is that what you're saying? Así que el cuerpo causal es causa del cuerpo denso y el sutil. Yes. Sí. El cuerpo causal es consciente del cuerpo sutil y The del causal body is aware of the gross and Subtle bodies? No, because we read already and we talked about, and you have to analyze it. No, porque ya leímos y tendrás que analizarlo.
is that the gross body is in the waking state, es que el cuerpo denso está en el estado despierto, the subtle body is in the dreaming state, el cuerpo sutil está en el estado and the soñando, causal body is in deep sleep state. y el cuerpo causal es el estado de sueño profundo. In the waking state, En el estado despierto they call it Vishva, the experiencer of objects of the world through the mind. lo llaman Vija, el experimentador de los objetos del cuerpo a través de la mente. The Taijasa De Taiyasa is the experiencer in the dreaming state. es el experimentador en el estado de sueño He experiences the dream visions of the mind. y experimenta las imágenes de la mente. And the Prajna, the causal body, Y el Prajna, el cuerpo causal, is experiencing the bliss of self in deep sleep. experimenta la dicha del ser en el sueño profundo. Deep sleep El sueño profundo basically cancel dreaming and waking state. básicamente cancelan el estado soñando y despierto. They are not connected. No se conectan. Dreaming state, El estado soñando, waking state is non-existent, y para el estado soñando, el estado despierto no existe. and deep sleep is Y non-existent. el sueño profundo no existe. In the waking state, En el estado despierto there is no deep sleep. no hay sueño profundo. Dreaming state is recognized as not real. Y el sueño, el estado de sueño es reconocido como no real. That's why each experiencer, Es por eso que cada it's experimentador still the I, es todavía el yo, yet it's not linked. It has no real continuity. pero no está linkeado, no está unido, Because- no hay una relación. How, if we look at the deep sleep state, Porque si vemos el estado de sueño profundo, it has a beginning and an end. tiene un principio y un fin. Once it ends, how does it continue to dream? Una vez que termina, ¿cómo continúa soñando? If something ends, how does it continue? Si algo termina, ¿cómo continúa? There are the three are at the same time. Así que los tres están al mismo tiempo. No. When you are awake Cuando estás despierto and the senses are open, y los sentidos están abiertos, there's no dreaming state. no hay estado de sueño. I'm not talking that the mind is not continue to dream. No estoy diciendo que la mente no continúa soñando. It means you still, through the senses, perceive the external objects of the world, right? Significa que con los sentidos sigues percibiendo los objetos del mundo. Now you lay down and you fall asleep. Ahora te acuestas y te quedas dormido. The five senses close. Los cinco sentidos se cierran. The mind is active, La dreaming. mente está activa soñando You lost the waking state. y pierdes el estado despierto. Means the waking state ended Significa que el estado despierto and a termina new state began, was the dreaming state. y el nuevo estado comienza, que es el estado soñando. Means there is no continuity between the three states. Significa que no hay continuidad entre los tres estados. The experiencer in the waking state is different. El experimentador del estado despierto es diferente. The experiencer in the dreaming state is different. El experimentador del estado soñando es diferente. They actually experience two different things. Experimentan dos cosas diferentes. In the dreaming state, it experiences the dream visions of the mind. En el estado soñando experimenta las imágenes de sueño. In the waking state, it experiences the objects of the world En el estado despierto experimenta los objetos del mundo through the senses, a través de los sentidos, although it imagines it all. aunque lo imagina todo. Yes? And in the deep sleep, it experiences the bliss of the self. Y en el sueño profundo experimenta la dicha por sí sola. In the waking state, En el estado did despierto, anybody of you knew alguien sabía that there is a deep sleep state? que había un sueño, en un estado de sueño profundo. If you're honest, Si eres honesto, did you ever knew that there is a deep sleep state unless somebody or you were exposed to words that shared it with the mind? ¿sabías que había un estado de sueño profundo o es hasta que alguien lo compartió que lo supieron? Con los experimentos
cerebrales, Hmm? con los experimentos de actividad cerebral, with experiments of brain activity. That te daban means, una idea. Sí. this means science. Esto es ciencia. Means you were exposed. It was indirect knowledge. Significa que tú fuiste expuesta, fue conocimiento indirecto. Either you heard it or read it. O lo escuchaste o lo leíste. You don't remember the experience. Pero no recuerdas la experiencia. Huh? No, I actually don't even, I can't comprehend how the sages know about that state. That's obvious. De hecho, no puedo saber cómo los sabios sabían de ese estado. Eso es obvio. He gave the answer. Aquí da la respuesta. He said, consciousness is beyond the gross, subtle, and causal body. Dice, la conciencia está más allá del cuerpo denso, sutil y causal. It is apart from the 5 coverings. Está aparte de las 5 capas cubiertas. And witness Y es testigo of the waking, dreaming, and deep sleep state. del estado despierto, soñando y sueño profundo. Because who you truly are is the substratum, Porque lo que tú realmente eres es el sustrato. is the running thread that connects the 3 states. Es el Is the running thread. It's the hilo conductor de los 3 estados. that this is why Y esto es por qué you are omnipresent to these 3 states, tú eres omnipresente a estos 3 estados. and the I thought imagines a mistake who you are to be a transcendent being. Y el yo pensamiento confunde quién tú eres por ser un ser que pasa. Yeah. And then you have the notion of continuity Y después tienes la noción de continuidad. in the mind that doesn't have continuity. En la mente que no tiene continuidad. Because the power of the mind is such Porque el poder de la mente es tal that it creates the illusion of continuity because of memory, que crea el poder due to memory. de la continuidad debido a la memoria. Now, in deep sleep, there is absence of memory. Ahora en el sueño profundo hay ausencia de memoria. So the one who remembers in the waking state doesn't